Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. Te damos la bienvenida a una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press gracias al apoyo de Imperial Brands, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Moeve, Telefónica y Veolia. En esta ocasión, el protagonista de nuestro encuentro es Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, quien ha sido presentado por Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Tras su exposición inicial desde nuestra tribuna informativa, el ministro ha mantenido un breve coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas de las preguntas formuladas por los asistentes a este desayuno informativo. La cita ha sido inaugurada por la consejera directora de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, quien ha dado la bienvenida a todos los invitados. Muchas gracias por estar aquí. Ministro de Interior, querido Fernando, ministra de Igualdad, querida Ana, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, querido Fran, secretarios de Estado, autoridades, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo desayuno informativo Europa Press. La verdad que es un honor, un privilegio abrir este nuevo curso informativo, este nuevo curso político con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, porque consideran todos conmigo que es una cartera en la que nos jugamos el futuro, porque el futuro va a pasar por la transformación digital, por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, pero también por una administración pública más moderna y mucho más eficiente. Y a mí, ministro, me hubiera encantado presentarte, pero bueno, está aquí Rafael Simancas, a quien voy a pedir que suba a la mesa, a la tribuna y que te presente. Por favor, Rafael. Muy bien, muy buenos días, amigos, amigas, Óscar, ministros, delegado, secretario de Estado, autoridades, señoras y señores. Desde luego que son buenos días, lo son muy en especial para mí, me permitirán. Llevo casi 20 años esperando este momento. El momento de presentarles al próximo presidente socialista de la Comunidad de Madrid. Porque esta vez sí será Óscar. Óscar López dice siempre que creció en Madrid, en San Blas. Yo suelo decir que me crié en Leganés, cada cual utiliza el verbo que puede. Él creció. Primero en San Blas, siguió creciendo como servidor público en el Parlamento Europeo, creció en las Cortes de Castilla y León, creció en el Senado de España, en ese modelo de empresa pública eficiente que es Paradores Nacionales, creció en la Moncloa, en la sala de máquinas del Gobierno de España, crece aún en ese gobierno. Y creció junto a los mejores, Rubalcaba, Borrell, Zapatero, Patxi, Pedro Sánchez, magnífica escuela. Y aquí le tenemos, bien crecidito, cerrando el círculo de San Blas a la Puerta del Sol, pasando por el mundo. Óscar suele repetir tres cosas importantes. Primero, hay que hablar clarito. Y si el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno indecente e incompetente, hay que decir que el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno indecente e incompetente. Con datos, con la verdad por delante. Hay que hablar clarito, pero hay que hablar clarito con una sonrisa, nos dice Óscar, porque estamos aquí para mejorar la vida de la gente y esa es una buena noticia. Los agoreros, los cenizos, los odiadores, los degustadores de fruta podrida están en otro bando. Y tercero, Óscar no ha venido al PSOE de Madrid a hacer carrera orgánica, a seguir calentando el sillón de la oposición, sino a ganar y a gobernar, porque esta vez sí será. Esto último fue lo que me convenció para apoyarle sin ninguna reserva. El PSOE gobernará en Madrid en 2027. Y comparto con Óscar que este no es solo un deseo más, es un pronóstico con base científica. Veréis, la población de Madrid no es de derechas. Es un mito
falso e interesado. En todos los estudios que miden la autoubicación ideológica de los madrileños, la proporción del 1 a 5 a la izquierda se acerca al 60%, mientras que la proporción del 6-10 a la derecha no llega nunca al 40%. Eso sí, son más los madrileños de derechas que a la hora de votar acuden a la urna. Pero esto es otra cosa, esta es otra cuestión. Esto es lo que vamos a corregir de aquí al 2027. Más, entre el 28 de mayo y el 23 de julio de 2023, en poco más de 50 días, la izquierda logró sumar 5 puntos más de apoyo, del 40 al 45%. Y el PSOE sumó 400.000 votos más. Esto es lo que somos capaces de hacer en poco más de 50 días. Imaginad lo que podemos hacer en el año y medio que quedan hasta las elecciones de 2027. Más, cuando se pregunta a los madrileños qué es lo que esperan de su gobierno autonómico, no responden sobre la confrontación con el gobierno de España, ni sobre frenar la inmigración, ni sobre bajar los impuestos, ni sobre promover el sálvese quien pueda pagar en la sanidad y la educación privatizadas. Responden a favor de fortalecer la sanidad pública, de mejorar el acceso a la vivienda, de cuidar el transporte público. Esto es lo que responden muy mayoritariamente los madrileños. Es decir, responden con el programa del Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, entre los genocidas y las víctimas de los genocidas, el pueblo de Madrid está con los segundos, está con las víctimas, como se demostró ayer de manera fehaciente y pacífica. Aún más. Sigo con el argumento. Las grandes capitales europeas están gobernadas por la izquierda, por el progresismo. En París, en Londres, en Berlín en coalición, en Roma, en Bruselas, en Estocolmo, hace muy poquito, allende los mares, en Buenos Aires, también las grandes capitales, las grandes urbes, como Madrid, apuestan por el progreso. ¿Por qué Madrid no ha sido así hasta ahora? Porque una parte de la población ha entendido que no nos lo creíamos ni nosotros. Esta es la verdad. Y no éramos competitivos. En consecuencia, una parte de los madrileños con ganas de votarnos se quedaban en casa. Hoy sí somos competitivos, porque hoy hemos puesto al frente del PSOE de Madrid a lo mejor que tenemos, al Gobierno de España, al Gobierno que bate récords de prosperidad, de empleos y de justicia social. Hemos colocado al ministro más grande del Gobierno de España. Es un hecho objetivo, no os enfadéis. Con todo el PSOE detrás también. Digo más, si los españoles merecen lo mejor, un gobierno socialista, los madrileños no merecemos menos en la Puerta del Sol. Por lo tanto, gobernaremos, pero no porque nos toca, no por revancha. Gobernaremos porque es lo que necesitan y merecen los madrileños. Un gobierno decente y competente, como el que los madrileños necesitaban, merecían y votaron en el año 2003 y que las malas artes impidieron formar. Tú lo harás en 2027, Óscar, insisto, porque esta vez sí será. Lo digo una vez más. Llevo casi 20 años esperando este gran momento. Con todos ustedes, el próximo presidente socialista de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a este desayuno. Siempre empezar el lunes por la mañana, a las 9 de la mañana, un desayuno como estos. Entiendo que trastoca la agenda de mucha gente y, por lo tanto, les agradezco de corazón que estén aquí. Por supuesto, ministro Marlaska, ministra Redondo, secretarios de Estado, resto de autoridades, muy especialmente a la gente del sector de las telecomunicaciones y también de la función pública. Hoy me van a permitir que dedique el comienzo de mi intervención a hablar de Madrid, aunque seguramente luego hablaremos de todo. Por cierto, permítanme que haga un guiño precisamente al sector de las telecomunicaciones que está hoy aquí representado por sus máximos dirigentes y que ha hecho que este país sea el país con la mejor conectividad del mundo, gracias al trabajo que se ha hecho con las empresas de Teleco,
que, insisto, son una de las razones por las que España recibe tanta inversión, por tener una de las mejores infraestructuras de telecomunicaciones del mundo. Por lo tanto, gracias por estar aquí y disculpadme que empiece por Madrid, aunque luego hablaremos de todo. En tiempos convulsos como los que estamos viviendo, en tiempos de extremos, en tiempos de radicalismos, en tiempos de insultos, hay ciertas palabras que para mí tienen mucha importancia en política. La ejemplaridad, el rigor, la inteligencia política, el compromiso, todo eso es Rafa Simancas. Y por eso para mí es un orgullo que hoy tenga bien presentarme en este desayuno, porque en Rafa, que ha citado antes a grandes dirigentes socialistas con los que he tenido el honor de trabajar, incluyan en esa lista a Rafa Simancas. Porque desde luego si algo he tenido la oportunidad de vivir con él siempre ha sido esa honorabilidad, ese compromiso, esas ganas siempre de ayudar, de buscar una solución y por lo tanto de verdad que referentes como Rafael Simancas nos hacen mejores como organización, como es el Partido Socialista. Y desde luego, Rafa, 20 años después, vamos a ganar la Comunidad de Madrid, no tengas ninguna duda. Señoras y señores, como digo, quiero hablar de Madrid, pero tengo que hablar antes de algo muy importante. Ustedes lo saben. Hace 3 días, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Francia, Dominique de Villepin, muchos de ustedes se acordarán de su discurso ante Naciones Unidas cuando la guerra de Irak. Dominique de Villepin fue la voz de la dignidad en Naciones Unidas, rechazando la guerra de Irak. Todos nos vimos reflejados en sus palabras y todos sentimos orgullo escuchando a aquel dirigente francés. Hace 3 días, esta persona en la televisión francesa decía que Pedro Sánchez ha salvado el honor de Europa en Gaza. Y yo estoy completamente de acuerdo. Creo que quienes hoy se indignan, quienes hoy muestran ese cabreo permanente, no son conscientes de que están muriendo decenas de miles de personas inocentes en Gaza. Creo que no dimensionan, creo que no se dan cuenta de que lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Palestina, es insoportable y es intolerable. Y que afortunadamente hay gente, y desde luego el pueblo de Madrid, aclaro, por si alguien tenía alguna duda, no es de agachar la cabeza ni de mirar para otro lado. Desde luego ayer el pueblo de Madrid dio un grito al mundo en contra del genocidio y en defensa de la paz. Por lo tanto, eso es motivo de orgullo y no lo contrario. Esto es lo que está pasando. Y desde luego, insisto, para mí es un orgullo, por cierto, me alivia también saber que miles y miles de personas se movilizan contra ese genocidio, porque se llama genocidio y no tiene otro nombre. Y me enorgullece, por aclarar, formar parte de un gobierno, del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, que está haciendo que el mundo se mueva, que está consiguiendo que después de reconocer al Estado palestino otros sigan esa senda, que está poniéndose a la cabeza en inversión, en cooperación en Palestina, en financiación de la UNRWA. Por lo tanto, es un orgullo que España sea conocida y reconocida por rechazar y combatir ese genocidio. Y como digo, orgullo. Y cuantas más voces seamos, mayor será la presión sobre Netanyahu y cuanto más altos sonemos, más lejos llegará el mensaje. Y dicho esto, quiero comenzar a hablarles de Madrid. Pretendo llenar este desayuno de propuestas. No me hace falta llenarlo de insultos, como hacen otros cuando vienen a estos desayunos. Lo voy a llenar de propuestas. Miren, los que me conocen bien, y aquí hay mucha gente en esta sala que me conoce hace muchos años, saben que hay 2 palabras que me encantan y que me suelo aplicar en política todos los días. La primera es equipo. Creo en los equipos, creo en el valor de los equipos, creo que los equipos están por encima de las personas. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con construir y no destruir, construir, resolver. Creo que para eso está la política. Pues bien, creo que en Madrid merece la pena que intentemos al menos, y sé que lo vamos a conseguir, reconstruir una serie de consensos básicos que inundan a toda la sociedad madrileña. Rafael Simancas hacía mención a algunos de ellos, pero que representan a la inmensa mayoría de madrileños y madrileñas. Estoy absolutamente convencido de que hay un consenso en defensa de la sanidad pública en Madrid.
lo creo de verdad. Y me comprometo, desde luego, a que vamos a defender la sanidad pública. Les voy a dar algún dato que, desde luego, es incompatible con la región más rica de España y una de las más prósperas de Europa. No es entendible que haya 1 millón de personas en listas de espera o que ciertas citas vayan hasta el año que viene para temas que son de oncología. No es entendible, como tampoco lo es que esta sea la comunidad que tiene menos gasto por habitante en sanidad de toda España. No lo es, no es lógico. Hay una apuesta política detrás y, desde luego, me comprometo a que vamos a volcarnos en defender la sanidad pública, vamos a invertir en sanidad pública, vamos a incrementar la inversión en sanidad pública. Hay un segundo consenso que yo creo que recorre la comunidad madrileña. Desde luego me comprometo con él, que es la vivienda. Todos ustedes saben que el principal problema que tienen los madrileños y madrileñas es la vivienda. Todos saben que es inaccesible, que hay un fallo del mercado, reconozcámoslo, hay un fallo del mercado. No es normal el precio de la compra ni tampoco los precios de alquiler. La inmensa mayoría de madrileños, los jóvenes, están siendo expulsados de la ciudad de Madrid. Por lo tanto, hay que intervenir cuando un mercado no funciona. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España con la Ley de Vivienda. Está aquí el secretario de Estado, que lo conoce bien. No me voy a cansar de repetir que de la mera aplicación de la Ley de Vivienda se verían beneficiados 1 millón de personas que pagarían menos alquiler en Madrid y medio millón de personas que pagarían menos Hacienda por la aplicación de la Ley de Vivienda. Por lo tanto, vuelvo a exigir que se aplique la Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid. Y no solo eso, vuelvo a reivindicar que la Comunidad de Madrid entre en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y que aporte financiación para que en Madrid se puedan invertir 1.000 millones de euros en vivienda entre el año 2026 y el año 2030 con el nuevo Plan Estatal de Vivienda. No me voy a cansar de eso. Como no me voy a cansar tampoco de seguir diciendo que hay que combatir la especulación con los pisos turísticos, como está haciendo ya el Gobierno con sus medidas, o como no me voy a cansar de decir que no es permitible que en 10 años el precio de la vivienda en Madrid se haya incrementado un 97%. Este es el resultado de una concepción mercantilista, exclusivamente mercantilista, de la vivienda durante 30 años ya en esta comunidad. Y el fracaso es palmario. Datos, más datos. Miren, se habían comprometido a construir en Madrid, la Comunidad de Madrid, 25.000 viviendas protegidas en 2019. Apenas se han entregado 4.000 en 6 años. Creo que los datos son contundentes, demuestran que lo que afirmo es cierto. Por eso creo que es necesario que recuperemos ese consenso por la vivienda en Madrid, que pongamos en marcha un modelo que transforme el modelo habitacional madrileño, aplicando, por supuesto, la ley estatal, pero no solo eso, declarando las zonas de mercado tensionado que controlen los precios, desarrollando un parque público robusto en protección permanente, blindando las futuras viviendas de protección oficial contra ventas especulativas y acelerando proyectos, como ya está haciendo el Gobierno, como la Operación Campamento, que ahora sí, también, Rafa, ahora sí, va a salir adelante. O otras operaciones, como es la Ciudad Retamar, el de la Huerta, en Alcorcón. La rehabilitación de barrios para incrementar el parque de alquiler al precio público, la construcción de nueva vivienda y la regulación de los alquileres turísticos son medidas para incorporar en ese consenso por la vivienda que en el futuro tiene que dar luz a una ley de vivienda autonómica. En tercer lugar, les hablo de otro consenso, me comprometo a blindar la financiación de las universidades públicas mediante un sistema mediante una ley por la calidad del sistema universitario madrileño. Madrid presenta un panorama universitario curioso. En los últimos 10 años hemos cambiado completamente el mapa universitario de Madrid. Hoy, saben ustedes, tenemos 6 universidades públicas frente a 13 privadas, 5 de ellas creadas, 5 entre el año 2019 y el año 2022. 5 en 4 años. Tras 15 años de recortes sistemáticos, las universidades públicas madrileñas registran el gasto por estudiante más bajo del país. Una vez más, dato. 5.469 euros frente a los 7.000 euros de la media nacional. Esto es la comunidad más rica de España. La infrafinanciación ha alcanzado niveles críticos. Las transferencias autonómicas representan hoy solo el 0,4% del PIB regional frente al 0,6% de la media nacional.
Y además de lo poco que se conoce de ese borrador misterioso de la Ley de Enseñanzas Superiores de la Comunidad de Madrid, se consolida la asfixia económica, exigiendo que al menos el 30% de la financiación universitaria provenga de fuentes privadas, entre otras condiciones leoninas. Un borrador de ley que introduce figuras de control político en las universidades, atentando contra la autonomía universitaria. No podemos consentir que se atente contra el principal ascensor social, contra la principal fábrica de igualdad de oportunidades que se llama universidad pública. Por eso me comprometo a que vamos a destinar el 1% del PIB madrileño a nuestras facultades. Tal vez piensen que desmantelar lo público, los liberales, sale gratis, pero no lo es, porque se acaba, como digo, con lo más importante, que es el ascensor social y la igualdad de oportunidades. El cuarto consenso que vamos a impulsar en estos 20 meses y sobre todo cuando lleguemos al Gobierno, lo conozco muy bien como ministro. Propongo una ley de industria y digitalización de la Comunidad de Madrid. Miren, datos importantes, muchos de ellos desconocidos. Madrid aporta el 20% del PIB español, eso lo sabemos todos, y lidera la creación de empleo tecnológico con el 10% del total nacional, sumando cerca de 81.000 nuevos puestos en sectores intensivos de tecnología desde el año 2020. Que la transformación digital haya sido uno de los ejes de este Gobierno y de los ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha resultado un acierto del Gobierno al que pertenezco, especialmente para esta comunidad que se ha visto beneficiada de eso. Y quiero destacar una vez más que si algo tuvo claro el presidente del Gobierno hace 7 años fue que España tenía que liderar la doble transición verde y digital que nos está poniendo a la vanguardia, que los datos de crecimiento económico que tiene hoy nuestro país, que asombran al mundo, tienen mucho que ver con esa doble transformación, con haber hecho que España sea líder mundial en energías renovables, que España tenga hoy una energía limpia y barata, que es la que hace que haya apetito inversor en nuestro país, que España tenga una de las mejores conectividades del mundo. Todo eso es lo que hace que ese apetito inversor venga a nuestro país. No se equivoquen. Le digo más. Podría relatar aquí decenas de datos positivos sobre la economía española, que salen todos los días en la prensa nacional y sobre todo internacional. Pero les voy a dar uno que no es hacia atrás, es hacia adelante. Miren las expectativas de inversión que hay en nuestro país de aquí al año 2030 y verán que el mundo confía en España, que el mundo quiere invertir en España, porque sabe que la mezcla que hay de conectividad, de energía limpia y barata, de seguridad ciudadana, de calidad de servicios públicos, ha hecho que España sea el país más atractivo para la inversión. Miren hacia adelante, no miren hacia atrás, no vayamos ya a hacer balance de los datos que tenemos. Hablen con la vicepresidenta Sara Agesen y pregúntenle las peticiones que tiene nuestro país para instalar nuevas industrias. Los datos son verdaderamente espectaculares y hablan muy bien de este país y hablan muy mal de los agoreros que dicen todos los días lo que dicen. Y todo eso le ha venido muy bien a Madrid, a la capital de España. Le ha venido fantástico, de perlas, porque la región ha experimentado un crecimiento espectacular del empleo cualificado. De los 690.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social desde el año 2018, 166.000 corresponden a sectores de alta cualificación, como la informática, las telecomunicaciones o las actividades científicas y técnicas. Todo eso es una apuesta política, es un modelo de país. Todo eso es lo que ha rechazado durante muchos años quienes han defendido ese otro modelo neoliberal, que niega el cambio climático, que desconoce y no habla nunca ni de inteligencia artificial, ni de datos, no hablan de la verdadera revolución que está transformando el mundo. Propongo, por lo tanto, aplicar aquí un modelo igual que el del Gobierno de España, para liderar la revolución digital que está posicionando a España en muchas materias, por ejemplo, como el hub tecnológico del sur de Europa. La fórmula es muy sencilla, la estamos aplicando en el Gobierno. Consiste en innovación empresarial con inversión pública y con derechos digitales, que esa es otra de las características que queremos para nuestro país. Nosotros queremos estimular la industria con proyectos de colaboración público-privada, como estamos haciendo con los fondos europeos, que jamás nunca antes en la historia hubo tanta inversión público-privada para liderar una transformación. Son decenas de miles de millones de euros invertidos de la mano del sector privado para que España lidere esa transformación digital. Queremos estimular la industria con proyectos de, como digo, de colaboración, que han servido, por ejemplo, como decía antes, están aquí las telecos, para liderar el 5G o la fibra óptica,
o para que España tenga el primer supercomputador cuántico con tecnología 100% europea. Y queremos también digitalizar la administración pública, porque es el sector donde más crecimiento tiene precisamente la inteligencia artificial. Muchas veces la gente no cae en ello, no repara en ello. Esa es la razón de ser de un Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. No hay nadie como la Administración Pública con tantos casos de uso. No hay nadie que tenga tantos datos como la Administración Pública y tanta garantía de la privacidad de los datos como es la Administración Pública. Y la Administración Pública, piensen en interior, piensen en igualdad, piensen, por supuesto, en sanidad, piensen en la lucha contra el cambio climático. Es ahí donde más aplicaciones tiene la inteligencia artificial y por eso vamos a digitalizar aún más. Ya somos una de los gobiernos más digitalizados, de las administraciones más digitalizadas del mundo, pero vamos a digitalizar aún más la función pública. Lo comentaba a la entrada con algún asistente. Llevamos ya 800.000 personas que han recibido, creo que en torno a 800.000, cada día se mueve la cifra porque va a toda velocidad, prácticamente 800.000 personas que han recibido, pymes y autónomos, que han recibido el kit digital. Nunca jamás en la historia un fondo europeo había llegado a tanta gente, había tenido tanta capilaridad. No hay un solo municipio de España, de los 8.100 municipios que tiene nuestro país, no hay uno solo donde no haya un autónomo o un pyme o una pyme que haya recibido los fondos europeos, esos que no llegan supuestamente, según algunos, para digitalizar su negocio. Las ayudas que concede Kit Digital se conceden gracias al uso de las nuevas tecnologías en 3 minutos. Lo digo para los que piensan todavía en esa vieja imagen de la administración, de vuelva usted mañana, de vaya a otra ventanilla. Una vez que una persona solicita y presenta la documentación para recibir esa ayuda, ese fondo europeo, se tardan 3 minutos en gestionarla. Esa es la administración del futuro. Esa es la que estamos aplicando en el Gobierno de España y la que queremos llevar al resto de casos de uso y no solo al kit digital. Como lo es, por ejemplo, y quiero hacer referencia también hoy a ello, porque también es importante, el sector audiovisual. Y también ahí quiero aplicar en Madrid un modelo como el que estamos aplicando del Gobierno de España. En los últimos 5 años, muchos de ustedes no lo sabrán, en los últimos 5 años España ha duplicado el número de películas y series que se producen en nuestro país, creando miles de empleos en esa industria, una industria de futuro que, por cierto, no solamente genera prosperidad económica, sino que exporta valores. Habla de España, habla bien de la imagen de España. No solamente valores, atrae turismo, ustedes lo saben. Todo el turismo y todas las visitas que se generan precisamente por series de éxito de reconocido prestigio internacional. Y nos hemos convertido, una vez más, y lo saben bien, en otros países europeos, cómo hemos adelantado y ahora todos quieren moverse para poder competir. España se ha consolidado como el gran plató del sur de Europa, donde se rueda la mayor cantidad de series y películas, donde se están instalando las grandes plataformas internacionales, en España, no en otro país, y no cae del cielo. Es que yo muchas veces pienso que la gente piensa que las cosas caen del cielo. No, hay una apuesta política detrás, hay cambios legislativos, hay inversiones, hay fondos europeos. Todo eso es lo que hace que España se ponga a la cabeza. Y todo eso es lo que yo quiero aplicar en Madrid. Y cuando hablo de lo audiovisual me quiero acordar también, muy importante, muchas veces olvidado en nuestra comunidad, del arte y de la cultura. Porque son nuestros mejores embajadores. Y porque hay que invertir en ellos también desde lo público. Como dijo la gran Marisa Paredes, no hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra. Y bien traídas estas palabras en el día de hoy. Palabras que me llevan a otro nuevo consenso, que es el consenso por un gobierno autonómico que apueste por la calidad democrática y por la participación institucional, que recupere contrapesos institucionales perdidos estos años, que restaure el respeto, por favor, el respeto. Yo creo que incluso muchos votantes, estoy absolutamente convencido, en el pasado de la señora Ayuso se abochornan cuando la política es todo el día el insulto y el espectáculo permanente y el buscar excusas fuera para no dar explicaciones de lo de dentro. Por lo tanto, una política que restaure el respeto y la normalidad entre administraciones. Está por aquí el delegado del Gobierno, que sufre todos los días cosas que no son normales, que no es normal que una presidenta de la Comunidad de Madrid se niegue a reunirse con el presidente del Gobierno, que no es normal que expulse de los actos oficiales al delegado del Gobierno, no es normal, y mucho menos debería serlo en una comunidad
que es la más rica de Europa, uno de los polos de atracción más importantes de Europa. ¿Cómo es posible que estemos viendo todo lo que estamos viendo? Por lo tanto, me propongo recuperar esos consensos, ese respeto, una reforma que recupere y que amplíe la participación ciudadana, que favorezca que las instituciones regionales sean más eficientes, íntegras y transparentes, que regule la transparencia, también en comunicación y en el uso de la publicidad institucional con los recursos de todos. Transparencia, palabra mágica. Hoy, 15 de septiembre, celebramos el Día Internacional de la Democracia. Y yo propongo más transparencia. Más transparencia en los procesos electorales, regulando debates públicos para que sean obligatorios. Más transparencia en la rendición de cuentas. Más transparencia restituyendo, como digo, organismos que han sido hechos desaparecer en los últimos años. Por lo tanto, me propongo que la Comunidad de Madrid haya y sea bandera de la lucha contra la desinformación y de la lucha contra el odio, de la política que rechaza ese odio que algunos quieren sembrar. Por último, quiero referirme a otro asunto que parece vital, lo que está pasando en Madrid, en esta contraguerra cultural que estamos sufriendo, querida ministra, que es la igualdad de género. Yo también creo que Madrid debe estar a la vanguardia en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Por eso vamos a proponer también una ley de igualdad entre hombres y mujeres en la Comunidad de Madrid, que creo que es la única comunidad de toda España. Creo, ministra, que es la única comunidad de toda España que no tiene una ley de igualdad, la única. Y qué pena ser conocido por estas cosas y no por lo contrario, que Madrid no sea precisamente un referente de lo contrario, de feminismo, de igualdad. Y no solo eso, la brecha salarial madrileña es la segunda más alta de España. Y a la vez, el gobierno de la señora Ayuso ha recortado el 34% de los presupuestos contra la violencia de género, 34% de recorte. Y eso con un pacto de Estado que ha financiado por primera vez, con 1.500 millones de euros, ministra, las luchas contra la violencia de género, que la Comunidad de Madrid ya ha dicho que no va a destinar a la lucha contra la violencia de género y que, entre otras cosas, lo primero que hace es abrir un centro para hombres maltratados. Es una provocación permanente y constante. No es entendible en pleno siglo XXI en una comunidad como Madrid estos mensajes, estas políticas que van contra el avance de la civilización, que niegan el cambio climático, que defienden y bromean con el machismo. ¿Cómo es posible que Madrid, que debería ser lo contrario, como decía Rafa Simancas, un referente de lo contrario, un referente de progresismo, de avance, de tolerancia? Eso es Madrid y eso es lo que vamos a recuperar con el cambio en Madrid, recuperando todos estos consensos que son fundamentales y que creo que comparten los ciudadanos de Madrid. Acabo con un último dato que seguramente a mucha gente le pueda sorprender en relación con Madrid, y es la falta de cohesión territorial. Fíjense, en Madrid, esto es increíble, a mí me parece increíble, la comunidad más rica de España. En Madrid, dependiendo de los municipios y dependiendo de los distritos, puede haber hasta 4 años de diferencia en la esperanza de vida. 4 años de diferencia en la esperanza de vida. Hay distritos de Madrid donde la media de esa esperanza de vida es 4 años superior a otros. No podemos consentir esa desigualdad, no podemos consentir esa injusticia y, por lo tanto, como digo, haremos también un plan para reequilibrar territorialmente a Madrid y para que nadie se quede atrás y no haya esas diferencias que tenemos hoy. Como haremos también una ley de transición ecológica y cambio climático, que va a poner a Madrid a la vanguardia de la descarbonización. Hoy en día ya está recibiendo 198 millones de euros del PERTE de energías renovables o 16 millones para restauración en entornos urbanos en municipios como Collado Villalba o Rivas-Vacia Madrid. Pero ahora toca que la comunidad se haga cargo y que renuncie ya al negacionismo que tanto daño hace. Porque la Puerta del Sol no puede permitirse cuestionar el cambio climático. Por lo tanto, también esta será una prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como lo será también la formación profesional. Miren, a día de hoy España tiene ya 4 veces más alumnos de FP que la media de la Unión Europea. El resultado ha sido una apuesta histórica por la FP desde el año 2018.
Esto ha sido una inversión de 6.500 millones de euros que han permitido crear 370.000 nuevas plazas en toda España, entre el 20 y el 24. Hay que decirlo bien claro y bien alto, porque esto también está transformando el país. Hoy España tiene hoy más de 1.200.000 estudiantes de FP porque un gobierno progresista ha dignificado la formación profesional. Y desde luego en Madrid también multiplicaremos con éxito y con una ley autonómica esa apuesta por la formación profesional. Acabo, porque vamos a ir a hablar ahora de muchos otros temas, estoy convencido de ello. Quedan 20 meses para las elecciones en la Comunidad de Madrid. Yo ofrezco estos consensos a Madrid y me abro a otros, porque el proyecto que tenemos los socialistas madrileños pasa por compartirlos y construirlos con la inmensa mayoría de madrileños y madrileñas. He hablado de estos consensos sin insultar, sin agredir, sin despreciar a nadie. No me hace falta, no nos hace falta. He venido a hablar de políticas que solucionen la vida de la gente. Pero aviso, tampoco voy a dejar ninguna causa noble de lado, ni tampoco ninguna tropelía sin respuesta. Para mí es muy importante transmitir que hay una forma positiva de afrontar los problemas, que se sustenta en una visión optimista. Yo lo soy. Y porque ese optimismo no es irracional, lo estamos viendo en España, con datos, sino que se basa en una dinámica histórica de progreso y solidaridad, que siempre se ha abierto camino incluso en los momentos más difíciles y en las épocas más oscuras. Y en el orgullo de esa comunidad, hecha por tantos y tantos hombres y mujeres que vivimos en ella y que la vivimos. Yo quiero decirles que los socialistas madrileños tenemos un proyecto para Madrid, un proyecto para gobernar Madrid, basado en propuestas, basado en datos, basado en las principales preocupaciones de los madrileños, que se llaman vivienda, que se llaman sanidad, que se llama educación, que se llama igualdad. Y eso es lo que proponemos a la Comunidad de Madrid. Un gran pacto con todos los ciudadanos para poner fin a la estéril dinámica del insulto y el enfrentamiento, que solo sirve para que siga siendo opaco lo que debería ser visible. La gestión pública de nuestros recursos, de los de todos nosotros, y el bienestar que con ellos hay que procurar a los madrileños y a las madrileñas. Y les garantizo, les aseguro, que como ha dicho Rafa Simancas antes, estamos mucho más cerca de eso. Muchas gracias. Gracias. Tenemos aproximadamente 40 minutos y muchísimos asuntos, así que nos vamos a meter en faena. Obviamente vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar también, no puede ser de otra forma, sobre la situación general del país en este comienzo de curso tan intenso. Y sí me gustaría, si nos quedara un poquito de tiempo, dedicar la última parte a hablar de su ministerio. Y esto, usted tiene una personalidad política tan intensa que a veces la parte técnica pasa desapercibida y creo que tiene algunas cosas muy importantes que contarnos. Pero bueno, vamos a empezar pegándonos al terreno como siempre. Ayer se produjo la suspensión de la vuelta. Usted se ha referido en su intervención a lo que piensa, pero yo sí que me gustaría, por no dejar abierta ningún resquicio, ministro, me imagino lo que me va a contestar, pero yo le pregunto, venía el ambiente muy cargado, después de 2 semanas muy difíciles. ¿Fue prudente la declaración de la mañana del presidente del Gobierno? A mí me pareció muy imprudente que la señora Ayuso fuera a hacerse una foto con el equipo de Israel por la mañana, viendo cómo venía la cosa, porque eso es ir a provocar. Todos sabemos que la polémica estaba ahí. Y desde luego yo estoy orgulloso de que el presidente del Gobierno se posicione con quienes se manifiestan contra un genocidio. Yo creo que no somos conscientes, o quien dice esas cosas no es consciente del tamaño de la cuestión. En la Comunidad de Madrid, el alcalde, la propia presidenta, niegan el genocidio. No solo niegan el genocidio, hacen declaraciones increíbles de apoyo a Netanyahu. Yo creo que ni los votantes del Partido Popular comparten las palabras de Ayuso y de Almeida, ni ellos. Y creo de verdad que estamos viviendo un momento muy singular. No es un momento más. No se recuerda una política como la que estamos viendo, en la que se le ha dicho a toda la ciudad de Gaza que abandonen sus casas, que se vayan, que si queda alguna piedra sobre piedra también va a caer. Por cierto, aprovecho para felicitar al ministro del Interior y al delegado del Gobierno y a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la tarea de ayer, que no era fácil y se saldó muy bien. Bueno, ministro, por terminar con este asunto... la Guardia Civil también, que está aquí. Y está por aquí Ministro, por terminar con este asunto, pero creo que es motivo de una reflexión. ¿Y ahora qué? Es decir,
¿hay algún límite? Digo, estoy pensando, hay equipos israelíes que juegan, por ejemplo, en la Euroliga. ¿Qué hacemos cuando venga a jugar el Maccabi contra equipos españoles? Todo lo que sean mensajes para generar presión sobre el gobierno de Netanyahu para que acabe el genocidio me parece adecuado. Es más, o dimensionamos o no entenderemos. Las cifras bailan, pero las cifras más serias dicen que más de 60.000 personas que han sido masacradas en Gaza. En cualquier partido de fútbol, de baloncesto o ciclismo, que a mí me encanta el deporte, me parece que hay que saber dimensionar. Y creo, y además no es nuevo en el deporte, todos los grandes acontecimientos deportivos que ha habido en la historia, por supuesto, han servido de escaparate para reivindicaciones importantes. No se me ocurre una causa más justa que pedir el fin del genocidio en Gaza. No hay una causa más justa. Y, por lo tanto, todo mi apoyo a quienes ayer nos llenaron de orgullo e hicieron que Madrid sea portada en todo el mundo por rechazar el genocidio. Eso es lo que ha pasado. Vale, y por terminar con este asunto, de verdad, también una pregunta directa, casi de sí o no. ¿Debería España participar en Eurovisión si participa Israel? Ayer se pronunció la ministra de Deportes en relación con los acontecimientos deportivos. Yo creo que toda la política exterior del Gobierno es competencia del ministro de Asuntos Exteriores y del presidente del Gobierno, y estoy seguro que en próximas fechas habrá nuevos anuncios. Quiero recordar que hace tan solo una semana el Gobierno de España tomó 9 medidas adicionales, que son los que han hecho que, por ejemplo, se impida la entrada en nuestro país de dirigentes del Gobierno de Netanyahu, que son los que están encabezando la defensa del genocidio. O, por ejemplo, que seamos el país que más invierte en cooperación en Palestina. O, por ejemplo, que estemos a la cabeza en ayuda a la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas. O, por ejemplo, que hagamos el embargo también con Israel. Por lo tanto, España está a la cabeza, lo decía al principio de mi desayuno. Que una persona como Dominique de Villepin diga en la televisión francesa que España está salvando, que Pedro Sánchez dijo, está salvando el honor de Europa, es un orgullo. Pero su opinión sobre Eurovisión no me la quería dar. Yo creo que tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer. Hemos visto lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista. Yo creo que no es entendible. Y además está pasando con otros países. Ayer lo explicaba muy bien la ministra de Deportes. Recientemente, no sé qué competición, había deportistas bielorrusos y, por supuesto, no competían con su bandera. No hay las condiciones para que, mientras esté ocurriendo el genocidio, Israel participe con normalidad en estos acontecimientos. Pues sí que me ha dado al final, ministro. Madrid. El señor Simancas, que conoce muy bien Madrid, ha dicho que el problema en Madrid no es un problema de posicionamiento del electorado, que coincide bastante con el del resto de España, si tomamos los famosos 10 puntos y la mitad 5, que es un problema de abstención. Pero entonces, ¿por qué no son ustedes? Usted lo habrá reflexionado y lo habrá hablado con mucha gente visto. ¿Por qué no son capaces de movilizar esa izquierda? Bueno, yo creo que sí, yo me caracterizo por ser muy sincero y por decir las cosas de frente, lo que pienso, ¿no? Yo creo que el PP en Madrid se ha dedicado durante muchos años a alimentar y a engrasar una máquina de poder poderosa. Una máquina de poder para, por un lado, buscar un culpable siempre fuera, un enemigo siempre fuera. Les invito a que repasen ustedes los últimos 3 años de la señora Ayuso y si consiguen encontrar un día en el que no haya dicho Pedro Sánchez, les doy un premio. Da igual el asunto, da igual el tema, da igual el día. Buenos días, Pedro Sánchez. Esto es lo que hace la señora Ayuso. Todos los días, una obsesión. Todo eso para no explicar lo que pasó en las residencias madrileñas, lo que pasa con la vivienda en Madrid, lo que pasa con la educación en Madrid. Hay un truco que es Pedro Sánchez. Nunca menciona a Pedro Sánchez para decir que Madrid ha recibido más de 100.000 millones de euros en transferencias, más de 30.000 millones de euros más que con el gobierno de Rajoy. Para eso no le menciona para todas las inversiones que hace Madrid o todo lo que hace que Madrid sea atractiva hoy en el mundo, ¿no? Para eso no, pero sí para el insulto permanente y para buscar polémicas estériles. Lo bueno es que ya hemos aprendido el truco y desde luego vamos a trabajar para llegar a la inmensa mayoría de madrileños que sí comparten la defensa de la sanidad pública, que sí comparten la defensa de la universidad pública, que sí comparten la lucha contra la violencia de género o la igualdad entre hombres y mujeres. Con menos medios y recursos que ellos, sí, pero con mejores ideas. A finales de la semana pasada, entre jueves y viernes, se produjo el debate del estado de la región. En ese debate la presidenta hizo un montón de anuncios. ¿Le parecía a usted alguno interesante? O... Yo de la semana pasada
me quedé con que en el debate del Estado de la Comunidad el señor Almeida se negó a reconocer que era un genocidio, que la señora Ayuso todos descubrimos otro pasito más hacia asiático, en el que vive financiada supuestamente, he dicho supuestamente, para que tome nota, supuestamente, a pesar de que él ha reconocido el delito penal, no infracción administrativa, no, delito, reconocido por él ante un juez, supuestamente reconocido por él ante un juez, y luego vimos todos cómo la operación de Vuelta al Pueblo en Madrid fue un desastre, porque decenas de miles de madrileños se vieron atrapados en colas para coger el metro o el autobús, mientras la señora Ayuso hablaba en Antena 3, creo que era, de la línea L9, que era metro, pero era autobús, pero era metro, no sabía muy bien, a Alcalá de Henares. Esto no puede ser, oiga. Ministro, hay varios asuntos muy importantes para la comunidad. Uno de ellos, básicamente, dos, hay muchos más, obviamente, pero financiación e inmigración. Vamos a tocar los dos. Financiación, la Comunidad de Madrid insiste en que no va a ir a la quita. La verdad es que todas las comunidades del PP parece que de momento están aguantando la posición y han anunciado que no van a ir a la quita. Madrid tampoco. ¿Qué le puede suponer esto a Madrid? Bueno, no sería la primera vez que dice que no para luego firmar que sí. Lo hizo recientemente con las becas de educación, ¿no? El tema es ridículo. Es decir, el único argumento que ha esgrimido el Partido Popular es que la deuda cambia de mano, pero sigue siendo deuda de todos. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué no explica que las comunidades autónomas son las que tienen tensión de financiación? ¿Por qué no explica que el Gobierno de España, gracias a la buena gestión que ha reducido deuda y déficit, tiene capacidad de ir a los mercados, mientras que las comunidades estaban estranguladas y tuvieron que ir al FLA, a un rescate? Madrid ni siquiera fue al FLA, fue a la banca privada y, por lo tanto, pagó más interés. Y ahora llega el banco y te dice, te quito el 25% de la hipoteca. Y dices, no. Que levante la mano el que le diría que no al banco si le quita el 25% de la hipoteca. Entre otras cosas porque se ahorraría el pago de intereses. Insisto, si no entendemos que el Gobierno de España tiene una capacidad de financiación por la buena gestión, por la credibilidad de los mercados. Todos vimos a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, hace 2 días, recordándonos cómo Standard & Poor's había mejorado todavía más la calificación de la deuda española. Todos recordamos de dónde venimos, recordamos del bono, el diferencial con el bono alemán, la amenaza de rescate, todos pegados todas las mañanas a las pantallas de Bloomberg, de Standard & Poor's. Todos recordamos eso. Y hoy España es justo lo contrario. España ha pasado de ser un problema grave de Europa, como fue en la crisis financiera, a ser uno de los motores de Europa. Lo ha sido después de la crisis del COVID. Estamos siendo la gran locomotora de Europa. Se genera en España la inmensa mayoría del crecimiento europeo, la inmensa mayoría de la creación de empleo en Europa. ¿Es España la locomotora de Europa hoy? Yo no sé si somos conscientes del momento histórico que estamos rompiendo paradigmas de la economía española. 22 millones de afiliados, ni en el mejor de los sueños. Recordarán ustedes, decía Rajoy, que soñaba con llegar a 20. 22 millones de afiliados. España es un cañón económico hoy. Lo sabe todo el mundo. Pero además, quédense con lo que les he dicho. No miren hacia atrás, no miren los datos para atrás, miren para adelante. Vayan a hablar con la vicepresidenta Sara Agesen y que les cuente las peticiones que hay de inversión en este país. Es verdaderamente espectacular. Esa es la gestión de un gobierno que ha hecho una apuesta política concreta, que ha conseguido los fondos europeos y los ha destinado a lo que los ha destinado. Y eso tiene resultados. Ministro, hay una idea muy generalizada fuera de Madrid que además explicitó recientemente el presidente Illa de que Madrid hace dumping fiscal. ¿Usted cree que Madrid hace dumping fiscal al resto de comunidades? Creo que Illa y yo nos hacemos dumping hoy en Europa Press, ¿no? Creo que tiene una problemas. Estamos con él en Barcelona, sí, pero... Estoy completamente de acuerdo con el presidente Illa y además llevo años defendiendo una cosa muy, muy concreta, que me gustaría que entendieran todos los españoles. Cada X tiempo negociamos la financiación autonómica y está bien. Tiene que ser así, hay que renovar el modelo de financiación autonómica. Con el mismo modelo de financiación autonómica, sin haberse renovado, porque se renovó en el año 2010, si no recuerdo mal, 10-11 con Zapatero, era presidente del Gobierno, fue el último acuerdo que hubo de financiación autonómica. Con el mismo modelo, Madrid recibió 30.000 millones menos con el Gobierno de Rajoy o 30.000 millones más con el Gobierno de Sánchez, sin cambiar el modelo. Por tanto, aparte del modelo, hay una apuesta política y hay unas políticas concretas. ¿Pero hace falta cambiar el modelo de financiación autonómica? Estamos todos de acuerdo. Todos somos todos. Siempre que se negocia un modelo de financiación autonómica no hay ningún acuerdo hasta el minuto final, que es cuando hay un acuerdo. Siempre es igual. ¿Es lógico que comunidades como Castilla y León o como Galicia defiendan unos criterios y comunidades como Madrid o como Valencia defiendan otros? Es lógico. O Cataluña. Es lógico. ¿Habrá que llegar a un acuerdo final? Habrá que llegar a un acuerdo final. Ahora bien,
Lo que no se entiende es negarse a sentarse en una mesa a negociar eso. Y lo que se entiende todavía menos es negar que te condonen el 25% de tu deuda. No tiene ni pies ni cabeza. Oiga, les sale caro a los madrileños, muy caro, el sectarismo de Ayuso, muy caro, ¿eh? Si solo por no dar la razón a Sánchez, Madrid niega que le condonen 8.000 millones de euros, oiga, sale caro este sectarismo de Ayuso, ¿eh? Lo que pasa, ministro, por decirlo todo y por dar... Y el dumping, perdón, que no acababa. Sí, perdón. Y a donde quería ir. Yo estoy convencido de que la próxima vez que nos sentemos a negociar un modelo de financiación autonómica, creo que sería justo con todos y leal dar un paso más. Y decir, no solo vamos a ir las comunidades autónomas a decirle al Estado cuánto queremos recibir y en base a qué argumentos, no. También vamos a tener una serie de consensos en relación a cómo se van a destinar esos recursos. Porque si no, estaremos rompiendo la igualdad entre españoles que tanto le preocupa a la derecha. Porque si no, habrá comunidades como Madrid que se dedican a rebajar los impuestos a una inmensa minoría, perjudicando a una inmensa mayoría. Y entonces serán el resto de españoles los que financian los servicios de la Comunidad de Madrid. Y no los ha recortado la señora Ayuso antes. Por lo tanto, cuando hablemos de financiación, hablemos de todo. Es cuánto recibe cada comunidad y a qué lo dedica. Yo, desde luego, no entiendo que una comunidad que es la más rica de España, que tiene que ser bandera en Europa, sea la que menos gasto tiene por habitante en sanidad, la que menos gasto tiene por habitante en educación. No tiene ni pies ni cabeza. Teníamos que ser lo contrario, referente de lo contrario. Pero usted sí reconoce el derecho de una comunidad a manejar los impuestos que tiene constitucionalmente transferidos. Absolutamente. Faltaría más. Y rechazo y critico lo que hace la señora Ayuso con esa autonomía, que es alimentar ese dumping fiscal, que es favorecer a una minoría y perjudicar a la inmensa mayoría. Le decía antes que por dar todo el contexto, las comunidades del PP lo que dicen es que esta propuesta de quita tiene un pecado original, que es un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, que además es anticipo de lo que va a ser, lo que sería un cupo catalán que rompería el sistema. Ministro, me tiene que reconocer que si sale el 19% del PIB español del sistema común, el sistema común desaparece. Lo que pasa es que yo ya estoy un poco mayor, entonces ya tengo memoria. Y claro, yo he visto cómo el Partido Popular, para tener un gobierno en España, pactaba la transferencia de la sanidad y la educación a las comunidades autónomas. Y he visto las portadas diciendo que qué nivel, qué altura de Estado, qué compromiso con España. La sanidad y la educación. Salga usted de este hotel, pregunte en la calle cuáles son las dos cosas que más le preocupan a la gente. A lo mejor mucha gente le dice la sanidad y la educación. Eso lo transfirió el gobierno de Aznar a las comunidades autónomas. Pero ahora si hay un acuerdo de financiación se rompe España. Ya estamos mayores, oiga. Por cierto, y lo digo desde Madrid, y lo digo con valentía porque no me pienso callar las cosas como las pienso. Algunos han alimentado durante muchos años el anticatalanismo. Es más, creen que da votos en Madrid y en otros territorios el anticatalanismo. Yo pienso lo contrario. Yo creo que Madrid y Cataluña trabajando juntas son, desde luego, más del 40% de este país y los dos grandes motores económicos de este país. Es mucho mejor esa colaboración que ha habido normal entre empresas y entre ciudadanos que han cogido el puente aéreo todos los días. Yo creo en la buena relación entre Madrid y Cataluña. Pero es que además reconozco algo que es la verdad. La verdad. Y es que ha sido por territorios como Cataluña o como Euskadi, que han defendido su autogobierno, los que otras comunidades han avanzado en competencias. Eso ha sido así toda la vida en la historia de España. Toda la vida. Cada vez que se ha cambiado un modelo de financiación, cada vez que se ha cambiado un modelo de impuestos, cada vez que se ha generado una nueva transferencia, ha sido porque lo han solicitado comunidades autónomas que tenían mucha más vocación de autogobierno que otras. Y eso ha beneficiado a Madrid. Es más, de lo que estamos hablando es de si a Madrid le perdonan el 25% de su deuda porque lo han pedido los catalanes. Oiga, ¿quiere usted que el banco le perdone el 25% de su deuda? No, que lo ha pedido el del quinto. Como lo ha pedido el del quinto, yo quiero seguir pagando mi deuda. Usted es muy listo, muy inteligente. Pero perdone que le pinche. Brillante. ¿Nos está queriendo decir que si Cataluña consigue un cupo, los demás también deberían pedir cupo? Yo lo que estoy diciendo es que el Gobierno de España ha adquirido un compromiso para mejorar la financiación, que se debate todos los días algo que no es real, porque se dice, tiene que ser un acuerdo multilateral. Por supuesto, para eso está la ley, para eso está la ley que regula el modelo de financiación, la LOFCA. Por supuesto que hay que hacer un pacto multilateral, pero antes de eso hay acuerdos bilaterales. Vaya si hay acuerdos bilaterales. Los ha habido siempre. Los alcanzó el PSOE y el PP. ¿O se creen ustedes que cuando se consiguió el modelo de financiación la última vez con Zapatero no hubo acuerdos bilaterales con Galicia o con Castilla y León?
para reconocer que había un problema en el envejecimiento de la población o en la dispersión geográfica. ¿Pero de qué me están hablando? ¿Pero qué broma es esta? Que algunos tenemos muchos años, oiga, que conocemos la verdad de las cosas. Por lo tanto, ¿se tiene que hablar con cada comunidad su especificidad? Por supuesto. ¿Y se hará un acuerdo finalmente global? Por supuesto también. Y la pregunta será si el PP, que nunca ha sido capaz en la historia en 40 años de esto, por primera vez es capaz de ponerse de acuerdo en un modelo de financiación. Porque nunca fue capaz en la historia. Es más, la última vez fueron esas dos comunidades las que rompieron el consenso que quería imponer Génova. Fue así, que algunos tenemos memoria. Por lo tanto, hablemos de financiación. Y sobre todo, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de financiación, hablamos de la sanidad, de la educación, de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿mejor financiación? Claro. ¿Un acuerdo entre todos? Por supuesto. Ahora, si porque Cataluña ha pedido que me rebajen la deuda, rechazo que me quiten la deuda, pues me sale caro su inteligencia política. Ministro, el otro asunto que le decía, salvo las guerras y estas monstruosidades, el tema más determinante en el mundo, el que está provocando movimientos ideológicos realmente decalados, la migración, la gestión de la migración. Todo hace indicar que aquí vamos a seguir otros 2 años, los que quede de legislatura, con un enfrentamiento abierto entre las comunidades del PP y el gobierno por la gestión de los migrantes, ¿no? Bueno, primero quiero hacer un apunte terminológico. Xenofobia es miedo, rechazo, miedo al que viene de fuera. Racismo es otra cosa. En Madrid hemos presumido todos, y yo sigo presumiendo de eso, de que ha sido tierra de acogida para refugiados ucranianos. Lo que no tiene sentido es lanzar luego un mensaje de que queremos cerrar el centro de Pozuelo, que fue líder en la acogida de niños cuando venían de Ucrania, si esos niños son africanos. Eso no es xenofobia, no es miedo al de fuera, el ucraniano es de fuera, es racismo. Hay que hablar clarito, hay que decir las cosas como son. Si presumes de recibir a un niño ucraniano, pero quieres impedir que llegue un niño africano, se llama racismo. Y yo creo que Madrid es lo contrario. Madrid es solidaria. Y Madrid puede acoger y debe acoger. Es más, yo le he dicho a la señora Ayuso que haga en Madrid lo mismo que ha hecho el Gobierno de España. Vayamos a esos consensos de los que hablaba. ¿Hay un problema puntual en Canarias, en Baleares, a veces en Andalucía, en Ceuta o en Melilla? ¿Lo hay, sí o no? Lo hay. Dirigentes incluso del PP vienen reclamando que se ponga una solución. Piensen en el presidente de Ceuta, piensen en el presidente de Canarias, no del PP, sí de Coalición Canaria. Lo están pidiendo. Hemos aplicado un modelo parecido al europeo, es decir, modelo solidario que, como no se puede hacer de forma voluntaria porque hay mucha demagogia, se impone un reparto en base a criterios objetivos. Lo hemos hecho. Lo mismo que pedimos en Europa, lo aplicamos en España. Yo le pido a Ayuso que haga lo mismo en Madrid. Y es que nos dé a todos datos, porque no da datos, hay falta de transparencia, y que proponga en Madrid un reparto como el que ha hecho el Gobierno de España. Y que nos diga cuántos niños deberían ir a Pozuelo y cuántos a Fuenlabrada. Sin embargo, la señora Ayuso dice, no, rechazo que venga ningún inmigrante a Madrid. Si vienen, que vayan todos a Fuenlabrada. Mira, yo pido lo mismo, transparencia. Y desde luego, creo que Madrid y los madrileños son mucho mejor que ese discurso absolutamente pequeño, racista y que no tiene ningún sentido en una comunidad que debería estar orgullosa de lo contrario. Bueno, ministro, vamos a cambiar un poco, vamos a elevar el tiro y vamos a hablar de la situación general de España. El curso político ha comenzado con una derrota sonora del Gobierno respecto a la rebaja a las 37,5 horas. ¿Es un anticipo de lo que está por venir, de lo que nos queda en estos 2 años? Llevamos 7 años gobernando, construyendo acuerdos. Tengo aquí a quien más lo sufre y lo suda, que es Rafael Simancas, todos los días la camiseta en el Parlamento, negociando con el resto de grupos. Este Gobierno sabe gestionar esa mayoría parlamentaria. Le doy un ejemplo, siempre es lo más gráfico. Recordará usted que no hace muchos meses nos tumbaron aquel decreto que llevaba, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, ¿se acuerda usted? Ya había en Madrid cenáculos celebrando otra vez la caída del Gobierno, esos cenáculos que cada 2 por 3 celebran la caída del Gobierno y luego se frustran, lo siento por ellos. Y al final el Gobierno hizo lo de siempre, se remangó, se volvió a sentar a negociar y sacó la subida de las pensiones. Hemos gobernado, hemos avanzado y ahí están los datos, llegando a acuerdo con todos los partidos políticos, lo vamos a seguir haciendo. Y lo que no entiendo, yo creo que muchas veces no reflexionamos sobre la realidad. Hemos visto un Partido Popular que está votando en contra de subir las pensiones, o en contra de la reducción de la jornada laboral, o en contra de la reforma laboral que nos salvó aquel diputado famoso del PP que se equivocó, en contra del interés de la mayoría, si a cambio digo que el Gobierno ha perdido una votación. Oiga, pues como lo de la deuda, igual, muy inteligente.
Pero una curiosidad, ministro. ¿Dejaron el miércoles pasado expresamente sola a Yolanda Díaz por casualidad o porque quisieron dejar claro que era una derrota suya? Este gobierno es un gobierno de coalición. Es el primer gobierno de coalición de la historia de España, ¿eh? Mucha gente no se acuerda. Y cuando uno mira balance, no está mal, ¿eh? Los datos, para ser el primer gobierno de coalición, la verdad es que espectaculares. El gobierno está cohesionado y todos los ministros trabajamos juntos para sacar, y nos ayudamos unos a otros en sacar todas las leyes que tenemos. No hay ningún problema. Ministro, han demostrado en estos 2 años que se puede gobernar sin presupuesto general del Estado, pero la pregunta es si se debe. Vamos a ver. Yo creo que la respuesta adecuada es ¿para qué? Y yo le digo, si es para seguir subiendo las pensiones, si es para seguir subiendo el salario mínimo, si es para seguir combatiendo el cambio climático, se debe. Es más, yo defiendo, donde tengo que defenderlo, que se debe. Que faltaría más. Desde luego, lo que no puedo justificar, no justificaría nunca, es que pueda llegar a este país un gobierno que, por cierto, sería con la ultraderecha, porque sería con la ultraderecha, y estamos viendo los datos otra vez hoy. Todos lo saben, todos lo sabemos. Feijóo no tira, y esa es una vocecita que se hace cada vez más grande en el PP. No tira, no llega. Es más, yo entiendo que incluso los votantes del PP, los dirigentes del PP, tengan mucha frustración porque dicen, pero vamos a ver, por el desastre en el que está España, ¿cómo es posible? Primero, porque España no está en un desastre, y segundo, porque el desastre es Feijóo, que no tira. Y por lo tanto, pues yo desde luego creo que merece mucho la pena. A pesar de que haya que hacer esfuerzos todos los días, de que haya que ceder en muchas cosas, creo que merece mucho la pena porque el resultado final es el que importa. Pero usted, gente del PP le dice eso de que Feijóo no tira. A lo mejor se lo dice a usted. Ha dicho usted que en el PP hay gente que cree que no tira. Yo digo, si se le ha contado alguno, ¿no? Lo mismo hasta lo ha escuchado usted. Bueno, pero, ministro, más allá de eso, y de verdad que es un asunto importante, ¿hay alguna posibilidad de que vayan a salir los presupuestos generales del Estado? Por supuesto que vamos a trabajar para sacarlos. No es fácil, pero vamos a trabajar para sacarlos. En el caso de que hubiera, digo por las incertidumbres que genera la posición de Junts en casi todo, en el caso de que hubiera un pronunciamiento expreso de Junts de que no van a apoyar al gobierno en ninguna acción legislativa, ¿tendría alguna consecuencia sobre lo que queda de legislatura o no? Pero vamos a ver, por informar. Solo hay 2 formas de que termine una legislatura. Una es que el presidente del gobierno, que tiene la potestad, firme la disolución de la Cámara y convoque elecciones. Por si alguno tenía dudas, no va a pasar. La segunda es que haya una moción de censura en el Parlamento. No depende del gobierno, no depende del PSOE. Esa pregunta es para otros. ¿Y la aparición de algún cisne negro relacionado, ministro, con las investigaciones de la UCO por el caso Cerdán, Koldo, Ábalos? Bueno, yo creo que ha sido muy importante. Yo reconozco que el mes de junio fue muy duro para todos nosotros, fue muy duro. Pero a una persona y a una organización se la mide por cómo reacciona frente a los momentos duros y sobre todo cuando le afectan dentro. Y yo estoy orgulloso de que mi gobierno y mi partido hayan vuelto a dar ejemplo de cómo se reacciona ante un caso como este. Y eso es lo que hemos hecho. No nos hemos dedicado a mirar para otro lado, a proteger, a amparar, a destruir pruebas, a acusar, no. Sencillamente hemos actuado y a partir de ahí creo que tenemos la legitimidad de poder hablar de los que no actúan. Bueno, ministro, entiendo que en estos meses, que han hecho un forensic exhaustivo de las cuentas del partido. Descartan completamente la posible aparición de indicios o de pruebas de financiación ilegal del PSOE. Yo desde luego lo descarto, no tengo ningún elemento que me lleve a pensar en eso y es más, la única mención que leímos todos en un informe de la UCO creo que partía de un error de quien desconoce, y es normal, cómo funcionan los partidos políticos. La UCO hizo una advertencia porque leyó algo, vio algo en relación a los donativos que hacemos en el caso del PSOE. En otros partidos, en el caso del PP, hay sueldo, sobresueldo y sueldo en negro. En el caso del PSOE es al revés. Tenemos nuestro sueldo público y ponemos una cuota al partido. Y alguien que desconoce, no digo que sea malintencionado, digo que sencillamente es un error, alguien que desconoce cómo funciona un partido político como el PSOE hizo una mención que es la que llevó a todo el mundo a hablar. No hay nada más, no hay ningún otro elemento. Yo creo que el Partido Socialista tiene sus cuentas claras, es quien más veces las ha auditado, de forma externa y de forma interna y de forma externa. Y es más, a pesar de que hay una auditoría externa, dijo el presidente del gobierno, secretario, que iba a hacer otra auditoría externa. Por lo tanto, transparencia absoluta. Ministro, ¿usted cree, como algún compañero suyo, que hay algunos jueces haciendo lawfare
Yo creo que hay jueces haciendo política. Lo he dicho. ¿Se atreve a ponerles nombre? Lo digo porque alguno de ellos está empezando a poner querella. Si usted me pregunta por la... Juez Peinado y por... ¿Usted quiere que me metan querellas a mí? No quiero que le metan querellas. Lo que digo es que... Usted me está buscando una querella. No, por Dios. Faltaría más. Yo no tengo... Ministro, yo no Esa tengo pregunta me lleva una querella. En que nadie se querelle con nadie. Pero ha habido ministros, en el caso de Óscar Puente, por ejemplo, periodistas también, que van a ser demandados o querellados por el juez Peinado por entender que han vulnerado su derecho al honor. He dicho en muchas ocasiones que considero que el juez Peinado está haciendo una investigación prospectiva. La casi única vez que contestó una pregunta por escrito que se le hizo en el procedimiento, que era ¿me puede usted decir de qué se me está investigando? Contestó algo que pone los pelos de punta, que era de todo desde que es usted mujer del presidente del gobierno. Eso es la definición de lo que es una investigación prospectiva y creo que se está haciendo una instrucción claramente injusta. Y creo también que en el caso del fiscal general, al que pienso defender siempre, porque me parece una persona íntegra que persigue el delito y se le está persiguiendo por perseguir el delito, creo que hubo, voy a relatar, hechos. Una declaración de varios periodistas afirmando delante del juez que ellos tenían ese documento, afirmando ellos, no tenían por qué hacerlo, y lo hicieron, que lo tenían mucho antes de que lo tuviera incluso el fiscal, y que eso está ahí, eso está dicho en sede judicial. Por lo tanto, no me hace falta añadir calificativos, esos son los hechos. Lo que pasa, ministro, como reflexión, más allá de lo que cada uno piense sobre la figura de Álvaro García Ortiz y sobre el contexto en el que se ha producido la investigación, incluso lo que uno pueda pensar sobre la propia instrucción del caso, más allá de eso, ¿tienen los políticos, en este caso ministros o presidente del gobierno, en fin, el derecho de llevar a la institución, no a la persona, a la institución, a la tensión a la que se le está sometiendo? ¿Pero quién lleva a la institución la tensión? Quiero decir, ¿pero quién defiende la separación de poderes? ¿Quién defiende el Estado de Derecho? ¿Quién defiende la igualdad de todos y los derechos de todos? ¿Lo defiende alguien que hace una instrucción prospectiva? ¿Lo defiende alguien que va contra las pruebas y las evidencias? ¿Defiende el Estado de Derecho? Porque yo sí creo en la separación de poderes. Yo sí creo en la igualdad entre todos frente a la justicia y frente al derecho. Y creo que hay instrucciones que hacen lo contrario, que son las que le hacen un flaco favor a la justicia. Y desde luego lo que nadie podrá negar es que ha habido desde el mundo judicial pronunciamientos políticos claros y manifiestos. Eso es así. Respetar la justicia es dotarla de medios, como ha hecho este gobierno. Es hacer reformas legales para que haya más jueces y fiscales. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Es reforzar su independencia. Yo he escuchado al Partido Popular cuando estalló el caso Gürtel decir que era una causa de todo el Estado contra ellos. Yo he escuchado al Partido Popular decir que el Tribunal Constitucional era un cáncer. Un cáncer. Yo no. He escuchado al Partido Popular decir en un mensaje interno a todos los dirigentes, y por lo tanto sincero, porque era interno a sus dirigentes, tranquilos que vamos a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Literal. Yo no he escuchado nunca de ningún dirigente socialista decir estas cosas. Nunca. ¿Quién judicializa la política? ¿Quién politiza la justicia? Yo nunca he escuchado a nadie en el PSOE ni en el Gobierno decir estas cosas. Nunca. Vale. Ministro, 5 minutos para hablar de su ministerio, casi tipo test. Empezamos por Broadcom. ¿Al final no va a traer la fábrica de chips? ¿Hay alguna posibilidad de retomar las conversaciones? El último anuncio fue que no, pero quiero decirles también que este es uno de los asuntos más importantes que tenemos como país. Europa descubrió durante la pandemia que teníamos una dependencia básicamente de Estados Unidos y Taiwán en la producción de chips y semiconductores, y eso hacía que, por ejemplo, para coger un coche tuvieras que esperar 8 meses porque no había chips. ¿Qué ha hecho el presidente del Gobierno? Posicionarnos para que España empiece a tener fábricas de chips y semiconductores, y muy concretamente en la fotónica, donde somos líderes, reconocidos por la Comisión Europea. Y le digo 3 ejemplos claros. 1, Spark, Vigo. Váyanse a Vigo y verán que se está construyendo una fábrica de chips fotónicos, que por cierto estará vinculado al automóvil, que Vigo es un gran productor, y va a ser líder en producción de circuitos fotónicos. Váyanse a Málaga, donde vamos a hacer el proyecto Estrella, donde IMEC, empresa belga, que tiene una de las salas blancas más potentes de toda Europa de producción de chips y semiconductores, va a instalar en Málaga, como sabe bien el secretario de Estado que está aquí, otra sala blanca, una fábrica también, que va a ayudar a que Málaga, Andalucía y España sean un polo en la producción de chips y semiconductores. Por tanto, y como ese es más, tenemos otro ejemplo en Murcia, de otra fábrica de chips y semiconductores. Estamos
inundando España de algo, de un sector donde no estábamos. Estos son parte del PERTE-CHIT, que son 12.000 millones. ¿Tiene más o menos datos de cuánto está asignado y cuánto queda por asignar? Estamos ejecutando en este momento, no tengo el último dato, sí le puedo decir que la SET empezó hace nada, hace escasos meses se puso en marcha y llevamos más de 15 operaciones concretas con muchos cientos de millones de euros movilizados. Yo creo que, conociendo cómo la imagen antigua de la administración pública, la SET está funcionando bastante bien, muy bien, y nos está posicionando en CHIPS, en Nextech y en el Hub Audiovisual, que son los 3 fondos de la SET. ¿Y algún proyecto específico de inteligencia artificial que nos tiene a todos fascinados? Bueno, ahí también, mucha gente no lo sabe, pero España tiene un liderazgo reconocido por la Unión Europea. No solamente en materia de regulación, somos el único país de Europa, el único, que tiene una agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Somos el primer país que aprobó una Carta de Derechos Digitales. Tenemos el centro de supercomputación, uno de los más potentes del mundo, entre los 10 primeros, que es el BSC de Barcelona, que forma parte de una red de supercomputación española, que fue una de las 7 primeras fábricas de inteligencia artificial de Europa, que va a ser, estoy convencido, porque estamos negociando con la Comisión, una de las primeras gigafactorías, 3 o 4, de inteligencia artificial que va a haber en Europa, y tenemos un montón de empresas en España que son líderes. Hace poco hicimos una inversión en una empresa vasca de Guipúzcoa que se llama Multiverse, que ha conseguido, ojo, comprimir los modelos de lenguaje de inteligencia artificial hasta en un 90%. Va a ser una empresa líder en el mundo. Hemos entrado en el capital a través de la SET, porque lo que estamos haciendo es entrar incluso en el estado inversor en empresas, en startups, en empresas de éxito españolas, para que no vengan luego y la compren y se la lleven. Estamos entrando para anclarlas al territorio. Y hay ejemplos maravillosos, como este que acabo de contarle de Multiverse. Por cierto, somos el único país de Europa y el único junto a otro, o sea, 2 en el mundo, que ha lanzado un modelo propio del lenguaje de inteligencia artificial público y abierto, se llama Alia. Vamos a lanzar ya la 3ª versión y va a servir para hacer casos de uso no solamente en la administración, también para el sector público. Y como digo, porque el presidente del gobierno, le digo, porque es que las cosas pasan, luego no se habla de ellas. Resulta que hace 2 años y pico, 3, el presidente del gobierno dijo la inteligencia artificial está aprendiendo en inglés en el mundo. Tenemos que hacer que aprenda en español y en el resto de lenguas oficiales. Vamos a lanzar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Lleva 1 año funcionando. Eso no lo verán ustedes en las portadas. Ningún país tiene un modelo de lenguaje de inteligencia, solo España. El único. Por cierto, público y abierto. Abierto a todo el mundo para su uso. Bueno, son esas cosas que hace este gobierno y que muchas veces no salen. Muy breve, ministro. El sector de las telecos en toda Europa está pidiendo concentraciones. Se está hablando mucho en España de la posibilidad de que Telefónica compre Vodafone. ¿A usted qué le parecería esta operación? Yo no puedo entrar a valorar ninguna acción específica con carácter general. Y no es la primera vez que lo digo. Yo creo que en Europa también, y no solo las telecos, necesitamos tamaño. Sí. Otro asunto, Huawei. ¿Va a seguir el gobierno de España contando con la operadora china como proveedor? Primero, España es segura, España cumple con toda la normativa. Creo que se ha intentado alimentar esta polémica, tiene nombre y apellido, vamos a intentar alimentar por el Partido Popular. Yo he visto presumir a la señora Ayuso de un centro de Huawei en Madrid y decir que era maravilloso que estuviera Huawei en Madrid, o al señor Moreno contratarles en Andalucía. En España, aclaro, está aquí el ministro de Interior, que lo sabe bien, que habló siempre de un contrato. Un contrato no, hubo una compra hace 12, 14 años de unos armarios de almacenamiento que ni siquiera están conectados a Huawei y, por lo tanto, plena normalidad y garantías, porque España es un país seguro. Por cierto, a la cabeza también en ciberseguridad. Por cierto, en breve daremos datos, que esto es muy importante, de cómo se está ejecutando ese plan que anunció el presidente del Gobierno de más de 1.100 millones de euros en ciberseguridad, que está yendo muy bien. Es más, a velocidad de la luz, para cómo ha actuado otras veces la administración pública, datos verdaderamente espectaculares, donde España, una vez más, también es referente en ciberseguridad. Y por último, ministro, que ya acabamos, los sindicatos de funcionarios, comisiones, especialmente comisiones UGT, están muy enfadados con usted y le auguran o le amenazan, le advierten, mejor que amenazar, con un otoño caliente. ¿Qué está pasando? Los sindicatos hacen su trabajo, yo les respeto y además llegamos a acuerdo con ellos y los cumplimos, que es lo importante. Llegamos a un acuerdo para revalorizar el salario de la función pública y se ha revalorizado un 16% estos años. Llegamos a un acuerdo para revalorizar este año un 0,5 sobre el año pasado y se ha aplicado el 0,5. Hemos llegado a múltiples acuerdos que estamos cumpliendo. Estamos ahora en el Parlamento y es fundamental
negociando una ley de función pública que lleva asuntos esenciales que están pactados con los sindicatos y queremos cumplirlo y esperamos que el resto de grupos ayuden para sacarlo adelante. Y, por supuesto, sí, tenemos que hablar y vamos a hablar. Faltaría más de la subida salarial para el año que viene, faltaría más. Ministro, un placer y un honor este año y el año que viene. Un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias a ustedes. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.